Queremos hablar en conjunto sobre la economía peruana y hemos invitado por eso al economista Alonso Segura, quien es profesor de la Universidad Católica, pero que tiene una vasta experiencia en instituciones privadas y también en el Ministerio de Economía y Finanzas que dirigió durante 2 años. Señor Alonso Segura, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. No, muchas gracias por acompañarnos en muchas oportunidades. Nos ha dado luces sobre lo que está pasando ahora y sobre todo previsiones. Yo quisiera comenzar preguntándole algo que he leído de informes elaborados o de declaraciones hechas por expertos del banco de inversiones JP Morgan. Prevé que el Producto Bruto Interno peruano será de 9.5% este año, pero de solo 2% el próximo año. Ha bajado un poco, creo, su previsión para el año en curso, pero sobre todo sorprende esa modesta cifra de 2% para el próximo año. ¿Qué está pasando? Sí, bueno, Fernando, no son los únicos, ¿no? El crecimiento de este año es un crecimiento que es muy alto, fundamentalmente por un efecto base, ¿no? Se contrajo más de 11% el año pasado y por tanto hay un efecto estadístico que hace que sea muy fuerte el crecimiento, ¿no? Entonces vas a ver las proyecciones en general que van a ir entre 8 y 10%, ¿no? Sin embargo, las expectativas del sector privado, las actividades empresariales de inversión privada se han deteriorado en las últimas semanas y durante el periodo electoral, pero particularmente en las últimas semanas, ¿no? Y de continuar en terreno negativo, lo que eso sugiere es que se va a ralentizar, en el mejor de los casos, o inclusive podría el próximo año caer la inversión privada, ¿no? Y eso obviamente compromete el crecimiento y la generación de empleo. Por eso es que, y eso se va a ver más nítidamente el siguiente año, puede estar ocurriendo ahora, pero tienes el impulso de salida, pero el siguiente año ese impulso ya cede. Entonces ya estás viendo, analistas, economistas, bancos que hacen proyecciones, que están comenzando a poner proyecciones bastante más bajas de crecimiento en 2022. JP Morgan no son los primeros, ¿no? Y es básicamente por lo que te digo, hay todavía muchísima incertidumbre, no es clara la estrategia política ni tampoco económica del gobierno, pero sí hay pesimismo, ¿no? Y en el Perú el 80% de la inversión total es inversión privada, ¿no? Es muy importante, ¿no? Entonces, sobre la base de eso es que están reduciendo sus proyecciones, que en general estaban entre 4 y 5 para el próximo año hasta hace algún tiempo, y ahora están comenzando a bajar y, como dices, en este caso es en grosso modo la mitad, ¿no? Ahora, 2% de crecimiento para el próximo año impide que pueda haber creación de empleo, que es quizá la más grave necesidad de nuestra economía. Sí, con 2% y más, cuando no has todavía cerrado las brechas que se generaron del año pasado, o sea, el 10 o 9 y pico más 2 no suman el 11 siquiera de la caída, 11 y pico del 2020, ¿no? Entonces continúas teniendo brechas en PBI, pero ojo que el empleo viene bastante más rezagado que el PBI. Y la calidad de empleo, es decir, el subempleo ha subido muchísimo, el empleo informal ha subido, entonces esos otros indicadores están bastante más rezagados. Para que tú puedas recuperar lo que perdiste a raíz de la pandemia, y ojo que no hemos salido de la pandemia, es otro punto que hay que tener en cuenta, no sabemos si habrá una tercera ola, pareciera que la probabilidad tampoco no es baja, ojalá que no sea así. Esos indicadores todavía están muy rezagados y por tanto necesitan, para ir recuperándose, un crecimiento económico bastante más fuerte, además de otras políticas públicas de apoyo que puedas tener en la transición, ¿de acuerdo? Pero el crecimiento es fundamental para poder generar esa locomotora de arrastre, ¿no? Con 2% no es suficiente, es muy poquito. La pobreza inclusive podría aumentar con 2% de crecimiento. Sí, ahora en el ministro de Economía, Pedro Franque, ha sostenido que la recaudación fiscal está aumentando y ha expresado un optimismo respecto de este punto, y ha sostenido también que la SUNAT y el ministerio mismo tendrían una actitud mucho más proactiva por hacer pagar deudas, y mencionó incluso a algunos grandes contribuyentes por su nombre. Sí, la recaudación viene bien.
viene, digamos, alineada a la recuperación de la actividad económica este año. Se contrajo muchísimo el año pasado, pero está recuperando. Y ha habido algunos pagos excepcionales, ¿no? Hay uno, digamos, que ha sonado mucho en prensa, de más de 2.000 millones de soles de una empresa minera, ¿no? De unas deudas que tenía una controversia, que lo ha pagado ahora, aunque entiendo que van a presentar al Poder Judicial digamos, un recurso porque consideran que no debían pagarlo, ¿no? Pero, digamos, por eso es que tienes una recaudación importante. Pero, de nuevo, recordemos que la recaudación responde en una parte importante a la dinámica económica, ¿no? Sobre el cobro de deudas, de acuerdo, parte de la tarea que se viene implementando hace ya varios años es fortalecer los mecanismos para reducir evasión e ilusión. Es bastante complicado en un país tan informal en muchas dimensiones como el Perú y con tan poca información, pero se han estado generando instrumentos que permitan eso. Sobre el cobro a estos grandes deudores, hay que tomarlo con pinzas. Me parece bien que el Estado haga una aproximación diciendo, bueno, señores, paguen, pero recordemos que en muchos casos están con controversias tributarias o no reconocen que hay una deuda y hay canales, digamos, tienen derecho a seguir ciertas instancias. Dentro de SUNAT, Tribunal Fiscal y Poder Judicial, de ser el caso, ¿no? Y en eso no se puede meter el Ejecutivo. Sí esperaría, yo lo he visto como ministro en algunos casos, no en todos, pero he visto en algunos casos que los argumentos para no pagar impuestos son realmente, no sé cómo decirles, de fábula, ¿no? Pero nuevamente ahí hay canales establecidos. Sí le diría a los grandes contribuyentes que tienen estas deudas que también revisen si es que no están llevando su posición a un punto extremo y si pueden, digamos, flexibilizar su posición, ¿no? Eso ayudaría a tender puentes también, ¿no? Pero dicho esto, hay procedimientos, hay derechos, hay reglas de juego, ¿no? Que hay que respetar. ¿Cuál es el impacto que produce y que producirá sobre nuestra economía la fuga de capitales? Porque hay algunos cálculos sobre los montos y son considerables, los ponemos en relación con otros montos de esa magnitud. Algunos, desde el punto de vista optimista, dicen, bueno, eso ya se hizo, ya está actuado de alguna manera y no se va a seguir produciendo. Pero ¿cuál es su opinión sobre este tema, el retiro de fondos que estaban, entre tanto, en depósitos en el Perú? Sí, digamos, el término fuga de capitales, yo prefiero decirle salida de capitales, digamos. Básicamente responde a aquellos, sea personas que tienen excedentes y los quieren sacar del país, o también personas naturales, personas jurídicas que consideran que más seguros están sus recursos, digamos, fuera del Perú en estas circunstancias, ¿no? Y es su legítimo derecho hacerlo, ¿no? Tenemos una cuenta financiera, una cuenta de capitales abierta, ¿no? Es responsabilidad de nuestras autoridades generar confianza. Está el argumento de que esa salida, evidentemente al salir, efecto, digamos, mayor demanda de dólares justamente para poder sacarlos, presión del tipo de cambio al alza y que es una de las razones por las cuales el tipo de cambio está tan presionado hacia arriba, ¿no? Ese argumento es parcialmente cierto. Si digamos, hay un grupo de gente que tienen, por ejemplo, sus ahorros en soles y los quieren sacar, los tienen que convertir a dólares. Entonces compran dólares, pues el tipo de cambio hacia arriba y después los sacan. Pero eventualmente cuando ya hicieron eso, ya no tienen mayor demanda porque ya no tienen más soles que convertir, ¿no? Esa es parte, pero hay otros canales por los cuales esto podría continuar. Por ejemplo, el Perú tiene una inversión extranjera directa importante, ese es ingreso de dólares al Perú, ¿ok? Si eso cae, significa que tenemos menor oferta de dólares. Si hay menor inversión en general, entonces hay otros mecanismos de flujos más sostenidos que si se resienten van a implicar que nuestra moneda se debilite, que el tipo de cambio suba. ¿Cuál es la receta? Acá no hay una receta mágica. ¿Cuál es la receta para que eso no se dé? Es generar confianza, la confianza que antes el Perú generaba y que hoy día está un poquito en telejuicio, ¿no? Y eso responde claramente a los mensajes, los anuncios y las políticas, las acciones que implementa el gobierno, que hasta el momento lamentablemente no logran generar esa confianza, ¿no? Permítanos, por favor, hacer una breve pausa en este momento que hemos llegado a lo político, porque hemos comenzado con temas puramente económicos, macroeconómicos incluso, salvo el empleo, pero ahora necesitamos comprender de su experiencia cuál es el impacto que lo político tiene tras todo esto y, puesto que ha hecho referencia a su experiencia como ministro, que nos diga qué cosa pasa
cuando un ministro de Economía y Finanzas no está del todo alineado con el primer ministro o eventualmente incluso con el presidente de la República. Nos lo dirá, por favor, después de una breve pausa. Son las 7:38, estamos conversando con el economista Alonso Segura, quien fuera ministro de Economía, y después de haber revisado algunos grandes fenómenos macroeconómicos en curso en nuestro país, él mismo hizo una referencia a la influencia de lo político. Y en efecto, estamos verdaderamente los últimos 15 días sometidos a una sucesión de decisiones o de revelaciones inesperadas políticas. Un primer ministro que es investigado por complacencia con Sendero Luminoso, un jefe del partido oficialista que está condenado por corrupción. De pronto hoy aparece la creación de un partido político nuevo, partido castillista, que estaría integrado por 13 de los miembros de la bancada oficialista. No se sabe si vamos a una colisión entre el señor Castillo y el señor Cerrón, o de qué se trata todo esto. Y si no lo sabemos nosotros, imaginamos que los analistas internacionales, que la comunidad financiera internacional mira todo esto con incertidumbre, si no peor que eso, ¿no? ¿Cuál es el impacto que todas estas noticias políticas tienen sobre la inversión y sobre la economía en general? Como lo acabas de decir, Fernando, todo esto lo que genera es impredictibilidad e incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre es la principal variable que hace que la inversión privada, que las decisiones económicas se retraigan, se pongan en suspenso, se reviertan, ¿no? Porque no sabes qué terreno pisas, no sabes cuáles van a ser las reglas de juego hacia adelante, ¿no? En la pausa, antes de la pausa, mencionabas el caso de, bueno, un ministro de Economía que dice una cosa, un primer ministro, un presidente que dice otra. En este contexto, si queremos ponerlo, digamos, sobresimplificarlo, tenemos un ministro de Economía percibido como algo más moderado y el resto del gobierno que todavía no queda clara cuál va a ser su posición, pero que ciertamente se anticipa que tiene posiciones, digamos, más alineadas a esos planes de gobierno, lideros que han generado mucha inquietud. Y el problema acá es que a quien se ha elegido es al presidente, ¿no? ¿Problema en qué sentido? O sea, si quieres crear al ministro de Economía, él no es el que es electo. De hecho, en el último gobierno, último quinquenio, hubo 8 ministros de Economía. Entonces, si no hay este alineamiento de mensajes, de acciones, y se percibe que hay un ministro de Economía razonable y empoderado y que está acompañado de otros miembros del gabinete que también son competentes, que tienen buenas propuestas, buenas ideas, buenas políticas, al final no se van a generar las condiciones como para que, digamos, se tomen las decisiones de invertir en el país. Ese es el gran problema y eso no se ha logrado. La subida del tipo de cambio es como que es el indicador que te dice que tienes fiebre, ¿no? Ahí está la fiebre, ¿no? ¿Cómo combates la fiebre? Bueno, tienes que atacar la enfermedad, y la enfermedad es que en este momento hay un gobierno que se percibe como que quiere no cambiar lo que no funcionó, sino cambiar todo. Lo bueno, lo más o menos y lo malo, cambiar todo, y sobre todo con propuestas que demostrablemente han empobrecido a otros países, ¿no? Entonces no es claro que todavía a 10.000 pies de altura está diciendo el ministro de Economía, que también ha criticado muchas de las cosas que hoy día dice que no haría en el pasado, no es claro que tenga el suficiente peso ni que tenga la convicción, creo yo. Ojalá me equivoque y ojalá esta posición prime en el gobierno, ¿no? Pero de nuevo, hay cosas básicas que es evidente que no se están dando cuenta de lo graves que son. La ratificación del presidente del Banco Central, que hasta el momento no se da, y el lamentable episodio de gobierno que ha habido ayer. No se dan cuenta que el tipo de cambio ya se fue de 3.60 a 4.10, con el impacto que eso tiene sobre los más pobres, clases medias también, etcétera, pero dile a una persona cuya canasta de consumo hay digamos, bienes que están subiendo, no solo por subir precios internacionales, que es cierto que está ocurriendo, sino porque el tipo de cambio ha subido 15%, y son bienes importados. Entonces, pareciera que no le dan importancia el caso, si es que les interesa, si les importa el tema, y creo que ahí están teniendo un serio error de cálculo, ¿no?
Ojalá, entre otras, digamos, anuncios que veamos próximamente, se ratifica el presidente del Banco Central y eso implique que tenga un directorio razonable, por lo menos los puestos decididos por el Ejecutivo, entre otros. Pero con un tipo de cambio presionado como está hacia arriba, tan fuerte, que no se pueda tomar una decisión tan básica como decir, estos son los directores y se ratifica Julio Velarde, la verdad que es inentendible. Pero por el otro lado hemos visto de más bien personalidades de la extrema derecha decir que sería bueno que el dólar suba a 6 soles para que aprendan. Y es una actitud también que contribuye poco, ¿no? No, yo creo el gran problema, Fernando, que veo acá es que el país está tan polarizado que es muy criticable las posiciones de la extrema izquierda, pero también de la extrema derecha. O sea, acá no hay medio, acá no hay consenso, acá no tienden puentes, ¿no? Es algo que digamos, algunos veníamos reclamando hace ya un buen tiempo, pero que se está polarizando más, ¿no? Y eso ciertamente no ayuda, ¿no? Ciertamente no ayuda. O sea, un tipo de cambio que se va ahí, sí, puede decirles, ya ves, el otro bando, porque acá ya saben entre bandos, tendrá que pagar las consecuencias, pero en realidad quienes pagan las consecuencias primero son los peruanos, ¿no? Y sobre todo los más pobres. Entonces yo creo que no, yo creo que el camino es buscar consensos, buscar puntos de entendimiento, ceder en posiciones, ¿no? No queremos la inestabilidad política que hemos tenido en el último quinquenio tampoco. ¿Y cómo hace un ministro de Economía como el que usted fue para buscar consensos en un gabinete que no está muy alineado? Por ejemplo, yo recuerdo que usted dio batalla por una reforma laboral que usted explicaba que favorecería la empleabilidad juvenil y reduciría la informalidad, pero que esta reforma no fue respaldada por sus colegas de otros ministerios como el de Trabajo. Entonces, ¿cuál es el margen de un ministro de Economía que no cuenta con un apoyo decidido para una reforma que es como una piedra de toque? Sí, gracias por la pregunta, Fernando. Solo una precisión. Sí fue respaldada por el Ministerio de Trabajo, por producción y por todo el gabinete, que es la gran diferencia. Y por el presidente de la República, que sabía que iba a pagar un costo político, pero lo pagó. ¿Pero por qué se retiró entonces? ¿Por qué se retiró la reforma? No, porque lo retiró el Congreso. El Congreso derogó la ley, no fue el Ejecutivo. El Ejecutivo se negó porque era bueno para los jóvenes e insistimos hasta que el Congreso tuvo que derogarla. No fue el Ejecutivo. Me alegra pero justamente ese es el punto, pero Fernando. Yo recuerdo que el ministro de Trabajo de la época arrastraba un poco los pies y se pronunciaba con... No. Sí apoyó y de hecho el viceministro en ese momento, Daniel Maurate, que después fue ministro, era un portavoz muy vocal de defensa del régimen laboral juvenil, ¿no? Pero digamos, ¿por qué es relevante esta comparación que haces? Porque la verdad, y ahí lo digo sinceramente, yo no quisiera estar en los zapatos de Pedro Franque, porque con ese gabinete yo no sé cuánto puedes hacer, que es otro punto que he aclarado en el pasado. Ese gabinete no tiene ni el perfil, no representa por lo que han votado los peruanos. Es un gabinete, digamos, bien tirado hacia un extremo, bien polarizado, uno, y dos, varios miembros del gabinete no tienen las competencias para el desempeño de las funciones. Esto no tiene que ver con origen, raza, no, tiene que ver con competencias profesionales, experiencia y conocimiento de la materia, ¿de acuerdo? Entonces, es muy difícil que un gabinete así pueda moverse de manera con el Ministerio de Economía. Esperamos que si el Ministerio de Economía, digamos, en materia económica y sectorial lidera, y dice vamos por acá, y tiene la visión correcta, ojalá que puedan seguirlo. Al contrario, yo creo que van a ser en el mejor de los casos un lastre y en el peor le van a dar batalla, ¿no? Y eso solo va a contribuir a esta situación de caos y de incertidumbre y de poca claridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no pareciera que el gobierno no se quiere dar cuenta, no comparte ese punto de vista y creen que están haciendo todo maravillosamente bien, ¿no? Discrepo y me parece que lamentablemente el país está... los peruanos están pagando las consecuencias, ¿no? Y lo dice alguien que me parece que no actúa a priori y con sesgos, porque usted tuvo el gesto, creo, de reunirse o de hablar con el señor Castillo cuando pensaba que él podía escuchar sus argumentos desde su punto de vista. Pero en fin, en todo caso, mantendremos esta conversación con usted porque siempre aprendemos mucho, tanto de lo que es teórico cuanto de lo que es la experiencia concreta de la gestión en la que usted tiene naturalmente mucho que decir. Muchas gracias, Alonso Segura, que tenga buenas noches. Nosotros vamos a hacer una pausa y después vamos a hablar sobre temas jurídicos, sobre todo en relación a la prensa, y lo vamos a hacer con uno de los mejores especialistas de lo que contamos en el Perú, el abogado Roberto
Pereira, que tiene un caso específico penal sobre lo que nos va a explicar.